Hoy nos embarcaremos en un fascinante y revelador viaje, uno que nos llevará a los aspectos más oscuros y ocultos de la mitología sumeria. Prepárate, porque en este video indagaremos en las raíces prohibidas de Enki, un ser antiguo, un dios que fue tanto venerado como temido, pero cuyo legado ha sido silenciado a lo largo de la historia. ¿Qué secretos guardaba y por qué fueron considerados tabú? Quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo. Imagina, por un instante, que caminas por una vasta llanura desértica en lo que hoy conocemos como Irak. El sol brilla intensamente, el calor es intenso y, a lo lejos, vislumbras unas ruinas antiguas. Te acercas y observas los restos de columnas y templos cubiertos por el polvo del tiempo. Estás en lo que alguna vez fue Sumeria, una de las primeras grandes civilizaciones de la historia. Y aquí, entre estos vestigios de un mundo olvidado, comienza nuestra historia sobre un dios enigmático y poderoso llamado Enki, que existió hace miles de años, mucho antes de las pirámides de Egipto o de las épicas narraciones griegas. Los sumerios ya habían establecido una sociedad avanzada en las tierras fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates. Eran grandes constructores, matemáticos y astrónomos, y poseían un complejo sistema de creencias que giraba en torno a sus dioses. Entre todos ellos, había uno que sobresalía por encima de los demás, Enki, también conocido como Ea en algunas tradiciones posteriores. Según las antiguas tablillas de arcilla que los sumerios dejaron, Enki era uno de los dioses más relevantes del panteón, era el dios de las aguas dulces, de la sabiduría, de la creación y de la magia. Enki no solo dominaba los ríos y manantiales que nutrían los campos sumerios, sino que también era el guardián del saber divino. Imagina a un ser que emergía de las profundidades de los océanos subterráneos, capaz de moldear el destino del mundo con su sabiduría infinita. Sin embargo, Enki no era un dios común, a diferencia de otros dioses que imponían su poder con mano dura, Enki se destacaba por su compasión hacia los humanos. Era el dios que se preocupaba por el bienestar de la humanidad, el protector que desafiaba incluso a otros dioses para ayudar a los mortales. Permíteme contarte una de las historias más intrigantes sobre Enki, que fue hallada en una antigua tablilla conocida como la Epopeya de Atrasis. Según esta leyenda, hubo un tiempo en que los dioses se sentían irritados con los humanos. Liderados por Enlil, decidieron que la humanidad se había vuelto ruidosa y problemática. ¿Cuál fue la solución? Desatar un diluvio devastador para acabar con todos ellos. Pero aquí es donde Enki interviene. A diferencia de Enlil, que deseaba destruir a la humanidad, Enki sintió compasión y desobedeció las órdenes de los dioses superiores. Decidió advertir a un hombre llamado Atrasis sobre el cataclismo inminente. En la oscuridad de la noche, Enki se comunicó con Atrasis en sueños, indicándole que construyera un arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a algunos animales. ¿Te suena familiar esta historia? Hay un eco muy parecido a la historia de Noé en la Biblia, pero lo que los textos sumerios nos revelan es que esta versión es mucho más antigua que la que conocemos. En el relato bíblico, Enki fue el primero en salvar a la humanidad de la destrucción por un diluvio. ¿Qué motivó a Enki a actuar de esta manera? ¿Por qué se arriesgó a desafiar a otros dioses? La respuesta, según los antiguos sumerios, es clara. Enki valoraba la vida y creía en el potencial de los humanos para aprender y evolucionar. Fue él quien enseñó a la humanidad a cultivar la tierra, construir ciudades y desarrollar las artes y las ciencias. Era el portador de la luz del conocimiento, quien compartía los secretos que permitían a la humanidad avanzar. Sin embargo, su bondad y generosidad le trajeron complicaciones. Enki poseía unos objetos místicos llamados los Me, que contenían las leyes divinas del universo. Eran como códigos sagrados que regían todos los aspectos de la vida, desde la realeza y la justicia hasta la escritura y el amor. Según las leyendas, Enki decidió compartir estos Me con los humanos para ayudarles a crear una civilización próspera, pero al hacerlo, provocó la ira de otros dioses que temían que los humanos adquirieran demasiado poder. Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Enki, con su sed de conocimiento y su deseo de ayudar, era visto por algunos como un rebelde.
Algunos estudiosos sugieren que su figura inspiró mitos posteriores, como el de Prometeo, el titán griego que robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Tanto Prometeo como Enki desafían la autoridad divina para ofrecer un regalo que empodera a la humanidad, ¿pero a qué precio? Con el paso de los siglos, la imagen de Enki fue transformándose con la llegada de los acadios y posteriormente de los babilonios, lo que llevó a que el poder de los dioses sumerios fuera desplazado. Marduk, el dios de Babilonia, asumió el rol de deidad suprema y las narraciones sobre Enki fueron relegadas, distorsionadas o, en algunos casos, eliminadas intencionadamente de los registros. ¿La razón? Algunos sostienen que el conocimiento que Enki compartía representaba un peligro para las élites que deseaban mantener el control sobre la población. Imagina que viajas en el tiempo, retrocediendo miles de años hasta la antigua Mesopotamia, la tierra de los sumerios. El sol brilla intensamente sobre una gran ciudad amurallada y el aire está lleno del bullicio de los mercados y el murmullo de oraciones dirigidas a los dioses. En el centro de esta ciudad se alza un templo imponente, una estructura que parece tocar el cielo. Este es el templo de Eridu, el hogar sagrado de Enki, el dios de las aguas dulces, la sabiduría y la magia. En el corazón de este templo se encuentra un objeto envuelto en misterio y poder, el trono sumerio. En la cultura sumeria, el trono no era solo un asiento para los dioses, era mucho más que eso, representaba la autoridad divina, el vínculo entre el cielo y la tierra. Desde su trono, Enki gobernaba no solo a los dioses menores, sino también el destino de la humanidad. Lo que hacía especial al trono de Enki no era su apariencia ni su material precioso, sino el poder que simbolizaba y la sabiduría que de él emanaba. Cierra los ojos un instante e imagina una vasta sala ceremonial iluminada por antorchas que titilan en la oscuridad. En el corazón de la sala se erige un trono tallado en piedra, decorado con inscripciones sagradas. No era simplemente un asiento de poder, sino el vínculo entre lo divino y lo terrenal. Los antiguos sumerios creían que cuando Enki se sentaba en ese trono, se transformaba en el canal por el cual la sabiduría divina fluía hacia el mundo humano. ¿Qué hacía a este trono tan singular? Para los sumerios, los dioses no eran solo entidades distantes que observaban desde el cielo, sino que formaban parte activa de la vida cotidiana. A través de sus tronos, transmitían los Me, un conjunto de principios divinos que regían todos los aspectos de la existencia. La justicia, la moral, las artes, la arquitectura e incluso la realeza. Enki, como guardián de estos Me, se aseguraba de que las ciudades prosperaran y que la humanidad tuviera lo necesario para florecer. Sin embargo, había un aspecto curioso: Enki no siempre seguía las reglas estrictamente. Se decía que desde su trono manipulaba a los Me a su antojo para beneficiar a los humanos. ¿Era un acto de bondad o tal vez una manera de desafiar a otros dioses? De hecho, existe una historia fascinante sobre el momento en que Enki prestó algunos de estos Me a la diosa Inanna, la diosa del amor y la guerra. Con su astucia, Inanna logró convencer a Enki para que le entregara estos códigos sagrados. Enki pronto se dio cuenta de que Inanna tenía la intención de llevárselos Me a su ciudad, Uruk, para aumentar su poder allí. Al sentirse engañado, Enki, lleno de furia, envió a sus sirvientes a recuperar los Me. Sin embargo, Inanna, decidida y veloz, logró llevarlos a Uruk sin ser detenida. Esta historia no solo resalta la inteligencia y astucia de Enki, sino también la importancia de los Me, que representaban el control sobre la civilización. ¿Por qué era tan crucial el trono sumerio de Enki? Porque más que un simple símbolo de autoridad, era un medio a través del cual la sabiduría divina se transmitía al mundo humano. Enki, al ocupar su trono, no solo gobernaba, sino que también ofrecía su conocimiento a los reyes y sacerdotes que acudían a él en busca de orientación. En este contexto, el trono simbolizaba el equilibrio entre el poder y la sabiduría, así como la justicia y la compasión. Sin embargo, este poder también implicaba un gran riesgo. Los Me eran códigos sagrados que podían alterar el destino de una ciudad o incluso de una civilización. Si caían en manos equivocadas, podrían provocar el caos. Por ello,
Enki debía compartir estos secretos con extrema precaución. Algunos textos antiguos indican que hubo un tiempo en que los dioses más poderosos, como Enlil, comenzaron a desconfiar de Enki. Temían que al compartir tanto conocimiento con los humanos, los empoderaría en exceso, poniendo en peligro el control que los dioses ejercían sobre la humanidad. Uno de los símbolos más intrigantes que rodean este trono es el de la serpiente. ¿Por qué? En muchas culturas antiguas, especialmente en la Sumeria, la serpiente tenía un significado mucho más profundo que el de un simple animal. Era un símbolo de dualidad, representando tanto el conocimiento y la sabiduría como la traición y el peligro que acecha a quienes buscan saber demasiado. En la cultura sumeria, la serpiente estaba íntimamente relacionada con Enki y sus secretos, esos saberes ocultos que solo unos pocos podían alcanzar. Se dice que Enki, el dios de la sabiduría y de las aguas profundas, tenía una conexión especial con la serpiente, no solo por su inteligencia, sino también por su astucia y su visión única que otros dioses no siempre comprendían. La serpiente, con su habilidad para moverse entre lo visible y lo invisible, simbolizaba para Enki su capacidad de transitar entre el conocimiento humano y divino, entre la comprensión y el misterio. Al asociarse con la serpiente, Enki reforzaba su papel como guardián de los secretos, mostrando que no revelaba su sabiduría con facilidad a los sumerios. La imagen de la serpiente enroscada alrededor del trono era poderosa, recordando que el conocimiento no debía tomarse a la ligera. Los gobernantes que ocupaban ese trono no solo eran reyes, sino también guardianes de un saber profundo, conscientes de que gobernar implicaba el riesgo de enfrentar verdades peligrosas. La serpiente les advertía que la sabiduría era un arma de doble filo, capaz de otorgar poder, pero también de causar destrucción. Existen relatos que cuentan que los reyes de Sumeria a veces recibían visiones o sueños en los que Enki, acompañado de una serpiente, les revelaba secretos o advertencias, aunque estas visiones no siempre eran claras ni fáciles de interpretar. A veces, en los sueños, la serpiente se enroscaba en el trono, observándolos con intensidad, como si les planteara una pregunta en silencio. En otras ocasiones, parecía señalarles caminos difíciles de transitar. Este tipo de sueños y visiones dejaban a los reyes reflexionando si realmente estaban listos para comprender y manejar el poder que Enki les ofrecía. Uno de los mitos más fascinantes sobre Enki y la serpiente narra que un rey sumerio, en su búsqueda de más poder, intentó descubrir un secreto que Enki había mantenido oculto. Según la leyenda, este secreto estaba simbolizado por una serpiente que rodeaba un pergamino dorado en las profundidades de un templo en Eridu. Impulsado por su ambición, el rey decidió descender al templo y enfrentarse a la serpiente, convencido de que su valentía y astucia le permitirían superar la prueba de Enki. Sin embargo, al acercarse al pergamino, la serpiente se erguió ante él, y el rey comprendió que el conocimiento que anhelaba no era algo que pudiera manejar sin enfrentar graves consecuencias. La historia cuenta que el rey regresó a su trono con una expresión de terror en sus ojos y que, desde ese momento, nunca volvió a mencionar lo que había presenciado en el templo. La serpiente de Enki le había enseñado que hay secretos que no deben ser desvelados y que incluso los reyes más poderosos deben saber cuándo es el momento de detenerse. Desde entonces, el símbolo de la serpiente se convirtió en un recordatorio para todos aquellos que se acercaban al trono. El poder y el conocimiento no son siempre sinónimos, y aquellos que intentan comprenderlo todo pueden arriesgarse a perderlo todo. Para los antiguos sumerios, Enki no solo era un dios bondadoso, sino también un guardián del saber. Se decía que Enki era generoso, compartiendo su sabiduría con los humanos y proporcionándoles las herramientas necesarias para prosperar. Sin embargo, esta generosidad que lo hizo querido entre los mortales no siempre fue bien recibida por otros dioses, especialmente por su medio hermano Enlil, quien lo veía como una amenaza. Las leyendas antiguas cuentan que los dioses mantenían un delicado equilibrio, cada uno con su propio dominio y autoridad sobre diferentes aspectos del mundo. Enlil, el dios del aire y líder del panteón, creía que los humanos debían permanecer en su lugar, obedientes y bajo el control divino.
En contraste, Enki tenía una visión diferente. Consideraba que los humanos merecían más autonomía y, sobre todo, acceso al conocimiento, lo que dio inicio a los conflictos. Hay una historia fascinante que narra que Enki fue uno de los creadores de la humanidad. Se dice que, junto a otros dioses, moldeó al ser humano del barro y le dio vida. Sin embargo, cuando Enlil decidió que los humanos no debían conocer ciertos secretos, Enki no pudo resistir la tentación y comenzó a revelar conocimientos prohibidos a los hombres. Les enseñó a cultivar, a construir ciudades, a curar enfermedades y, según algunas versiones más polémicas, incluso a desafiar la voluntad de los dioses. Imagina la tensión que se acumuló en el cielo. Enki estaba desafiando el acuerdo divino, lo que para los otros dioses significaba una traición. El punto de quiebre llegó cuando, según algunas leyendas, Enki ayudó a los humanos a sobrevivir a un gran diluvio que Enlil había enviado como castigo por su creciente soberbia. Al darse cuenta de que la humanidad estaba a punto de ser exterminada, Enki decidió advertir a un hombre llamado Siusudra, o Utnapishtim en otras versiones. Le reveló que debía construir un gran barco para salvarse a sí mismo, a su familia y a una pareja de cada especie. ¿Te resulta familiar? Sí, esta historia tiene un notable parecido con la narrativa bíblica de Noé. Cuando los demás dioses se enteraron de la traición de Enki, estalló una disputa. Enlil estaba furioso, convencido de que Enki había desobedecido las leyes divinas y alterado el destino que los dioses habían establecido para la humanidad. Enki, por su parte, defendía que su deber era proteger a las criaturas que él mismo había creado, pero los dioses no compartían su perspectiva. Aquí es donde la situación se complica. Según algunas versiones de la historia, Enki fue castigado y prohibido por su desobediencia. Los dioses decidieron que Enki había cruzado la línea al desafiar la autoridad celestial, y por ello intentaron restringir su influencia. Se dice que, aunque Enki no fue destruido, su papel en la mitología fue intencionadamente reducido. Los sacerdotes, influenciados por los seguidores de Enlil, comenzaron a modificar los relatos para exaltar a otros dioses y minimizar la figura de Enki. Pero, ¿por qué este impulso por silenciar y ocultar a Enki? La respuesta podría estar relacionada con el tipo de conocimiento que él compartía con la humanidad. Algunos teóricos contemporáneos sugieren que Enki enseñó a los humanos habilidades que los hacían menos dependientes de los dioses, permitiéndoles pensar por sí mismos y cuestionar la autoridad. Al dotar a los humanos de conocimientos sobre agricultura, medicina y arquitectura, Enki les otorgó la capacidad de prosperar sin la intervención constante de lo divino, algo que resultaba inaceptable para los dioses que gobernaban con mano dura. No es sorprendente que Enlil y sus seguidores consideraran a Enki como una amenaza. Si los humanos adquirían demasiado conocimiento, podrían volverse demasiado poderosos e independientes. Así, Enki fue relegado. Sus templos cayeron en el olvido y sus historias fueron suplantadas por las de otros dioses que mantenían un control más férreo sobre la humanidad. Sin embargo, lo más intrigante es que, aunque Enki fue relegado, su legado nunca desapareció por completo. Incluso en la actualidad, aquellos que buscan desentrañar los antiguos misterios sumerios encuentran vestigios de Enki en textos que parecen haber sido censurados o fragmentados intencionadamente. Es como si la propia historia intentara ocultar el verdadero papel que este dios desempeñó en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué se prohibió a Enki? Porque él simbolizaba algo que ni los dioses ni los gobernantes deseaban que los humanos comprendieran, el poder de pensar por sí mismos y tomar las riendas de su propio destino. Enki, con su amor por la humanidad y su deseo de compartir conocimientos, desafiaba el orden establecido, un orden que necesitaba mantener a los humanos en la ignorancia para preservar su propio poder. El salón del concilio era impresionante, con altos pilares de oro y mármol que se perdían en la oscuridad del cielo. La atmósfera estaba llena de tensión. En el centro se hallaba Enlil, el dios supremo, conocido por su carácter severo y su estricto apego a las normas. A su alrededor, otros dioses y deidades menores lo observaban con miradas serias.
Todos estaban allí por una única razón, el juicio de Enki, el dios del agua, la sabiduría y la creación. Enki, venerado por muchos humanos como su protector, se encontraba ahora en medio de una tormenta divina. Sus ojos destellaban con una mezcla de desafío y sabiduría, pero también reflejaban una sombra de preocupación. Los dioses lo habían acusado de traición. ¿Cuál era su delito? Haber desafiado las órdenes del concilio y haber compartido con los mortales secretos que nunca debieron salir de los labios divinos. Enlil, con una voz que resonaba como un trueno, lo acusó públicamente. Enki, tú, el más astuto de nosotros, te atreviste a desobedecer las leyes sagradas. Compartiste el conocimiento de los meconos humanos, aquellos que apenas han comenzado a caminar sobre la tierra. ¿Quién te otorgó el derecho de alterar el destino que nosotros, los dioses, habíamos establecido para ellos? Los Me eran artefactos misteriosos que contenían el conocimiento esencial para el avance humano, cómo construir ciudades, cómo gobernar, cómo curar enfermedades y más. En esencia, los Me eran las llaves que podrían abrir las puertas del futuro para la humanidad, pero en manos equivocadas también podrían traer caos y destrucción. Por esta razón, el concilio había decidido que estos conocimientos debían permanecer en secreto, reservados solo para los dioses. Sin embargo, Enki, con su corazón compasivo y su espíritu rebelde, no podía soportar ver a los humanos sufrir en la oscuridad de la ignorancia. A diferencia de Enlil, que creía que los humanos debían ser controlados, Enki veía un gran potencial en ellos. Enki pensaba que si hombres y mujeres aprendían a utilizar el conocimiento, podrían alcanzar algo más grande. Así que, en secreto, comenzó a compartirlo con los sacerdotes y sabios de las primeras ciudades sumerias. Las consecuencias de sus acciones fueron inmediatas y sorprendentes. La civilización empezó a florecer, surgiendo las primeras ciudades a orillas de los ríos Tigris y Éufrates, mientras los humanos comenzaban a organizarse, a escribir, a construir templos y a curar a los enfermos. Desde las sombras, Enki observaba con orgullo lo que había provocado, pero su alegría fue efímera, ya que los dioses pronto notaron los cambios en la tierra. Cuando Enlil y los demás dioses se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, su furia fue imparable. Para ellos, lo que Enki había hecho no era un acto de compasión, sino una traición imperdonable. Había desafiado el orden natural y puesto en peligro el equilibrio entre dioses y mortales. Para Enlil, era una amenaza que debía ser eliminada antes de que fuera demasiado tarde. En el salón del concilio, el juicio continuaba. Enki, con la cabeza en alto, no negó sus acciones. Miró a Enlil a los ojos y, con voz tranquila pero firme, dijo: los humanos no son simples juguetes para nuestros caprichos. Tienen el derecho de forjar su propio destino. Si al darles conocimiento he desobedecido las leyes divinas, que así sea. Prefiero ser castigado por la verdad que vivir en la comodidad de la ignorancia. Los dioses murmuraron entre ellos. Algunos, en secreto, apoyaban a Enki, admirando su valentía, aunque temían hablar en contra de Enlil. Sin embargo, otros veían en sus palabras una amenaza a su poder, una chispa que, si se propagaba, podría desatar una rebelión entre los humanos. Finalmente, Enlil, con una expresión severa, dictó el castigo. Enki sería desterrado del concilio y sus poderes quedarían drásticamente reducidos. No se le permitiría intervenir nuevamente en los asuntos de los mortales. Esta decisión resonó como un trueno en el corazón del dios del agua, aunque Enki aceptó su destino con dignidad. Era consciente de que el precio que había pagado era elevado, pero según algunos antiguos textos que solo unos pocos eruditos conocen, circulan rumores de que Enki no se detuvo ahí. Se dice que, antes de su destierro, ocultó fragmentos de su sabiduría en lugares secretos, esperando que algún humano lo suficientemente astuto los descubriera algún día. Esta sería su última jugada, su intento final de dejar un legado que los dioses no pudieran borrar. Imagina que la noche ha caído en la antigua ciudad de Uruk, el bullicio de los mercados se ha apagado y las estrellas que guiaron a los antiguos sumerios brillan en el firmamento.
Bajo ese cielo, en un templo medio en ruinas, un grupo de escribas se reúne alrededor de una lámpara de aceite que parpadea. Susurros llenan el aire mientras uno de ellos desenrolla una antigua tablilla y comienza a leer una historia que ha sido transmitida en secreto a lo largo de generaciones. Es la historia de Enki, el dios rebelde que anhelaba empoderar a la humanidad. A lo largo de este video, hemos explorado el enigma de Enki y su papel en la antigua Sumeria. Hemos visto cómo fue venerado como el dios de la sabiduría y la creación, cómo desafió las órdenes de sus hermanos dioses para proteger a los humanos e incluso cómo compartió conocimientos que podrían haber transformado el mundo. Hemos observado cómo, gracias a su generosidad y su deseo de desafiar las normas en beneficio de la humanidad, Enki fue excluido y su historia se ha distorsionado a lo largo del tiempo. Al concluir esta narración, surge la pregunta, ¿por qué es tan relevante la historia de Enki en la actualidad? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de un dios que existió en las leyendas hace más de 5000 años? La respuesta podría ser más significativa de lo que parece. Enki simboliza la búsqueda del conocimiento, el valor para cuestionar el orden establecido y la disposición a desafiar las normas que nos dictan cómo vivir. Así que hemos llegado al final de nuestro recorrido, aunque no al final de la historia, ya que el legado de Enki, con todos sus secretos y misterios, sigue presente en los textos antiguos que aún no han sido completamente descifrados, en los templos que permanecen ocultos bajo las arenas del tiempo. Ahora, como espectador, tienes la oportunidad de seguir indagando. Si esta historia ha despertado tu curiosidad y sientes que hay más por descubrir, no te detengas aquí. El mundo está repleto de misterios, muchos de los cuales esperan a que alguien como tú los explore. ¿Qué otros secretos de la antigüedad aún permanecen en la sombra? ¿Qué verdades podrían estar ocultas en los mitos y leyendas que nos han narrado? Te animo a que te suscribas a este canal si deseas seguir explorando juntos estos fascinantes enigmas. Dale un me gusta si esta historia te ha hecho reflexionar y no olvides dejar tus comentarios abajo. Cuéntame, ¿qué piensas sobre el papel de Enki? ¿Fue un héroe, un rebelde o simplemente un dios incomprendido? Y si realmente quieres profundizar en el misterio, comparte este video con tus amigos y familiares, porque al igual que Enki, todos merecemos acceso al conocimiento. Tal vez juntos podamos desvelar los secretos que han estado ocultos durante siglos. Hasta la próxima, exploradores del misterio.